noches a todos, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa número 4 titulado A la luz de su palabra. Esta noche tenemos el privilegio de que nos acompaña nuestro hermano Pedro Porras y, como ustedes ya saben o ya lo conocen, nuestro pastor Eli Rangel. Esperamos que este tema pueda ser de grande bendición para todos, ¿sí? Invitamos a que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que cada vez que salga un programa al aire, tú puedas disfrutar de lo que Dios quiere decirte para grandes bendiciones en tu vida. Comparte el link con otras personas. Dios quiere que tú puedas compartir el mensaje de salvación con otros. Así que sin más preámbulos, invitamos a todos en este momento a hacer una oración para iniciar nuestro repaso. Hermano del pastor, ¿nos diría en oración? Oremos. Cariñoso Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estudiar en esta noche la lección y permite que todas aquellas personas que están conectadas puedan apreciar las grandes verdades que tú tienes en tu palabra para nosotros en este tiempo. Amén. Bendice el estudio de esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como ya es sabido, pastor y hermano Pedro, estamos estudiando el tema trimestral, el pacto eterno, y lo que toca para hoy es el pacto en el Sinaí. Hay varios pactos, ¿no? A través de la historia. Hay un pacto más del cual se va a hablar hoy y yo creo que es muy importante enfatizarlo porque yo creo que de todos es uno de los más importantes. Es uno de los más importantes. Impresionante, pastor y hermano Pedro, cómo introduce la lección de escuela sabática para tratar de arropar el tema de lo que es el pacto del Sinaí, ¿no? Un niño, eran 7 hermanos y este niño pues sufrió un accidente, lo llevaron por allá a un hospital, la enfermera que lo atendía, entre tantas cosas, pues en su deseo de tomar leche, este niño pues recibió un vaso de leche. Y bastante leche. Y bastante leche, ¿no? Porque él no tenía la oportunidad en su hogar de tomar tanta leche. Correcto. Había escasez. Había escasez, sí, señor. Había escasez. Entonces, digamos que todo ahí era medido, ¿no? Ellos no podían tomar lo que ellos quisieran, sino la parte que le correspondía a cada uno. Impresionante cuando él agarra el vaso y va a tomar y pregunta, hace la gran pregunta, ¿no? ¿Cuánto puedo tomar? Wow, eso es increíble, ¿no? Eso fue impactante en esa historia. Impactante, o sea, yo creo que la enfermera se conmovió emocionalmente. Yo creo que se le dilataron las pupilas allí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, dice que se le aguaron los ojos, ¿no? Sí. Entró en reflexión. La enfermera pues desconocía cuál era la condición en la que vivían estas personas, ¿no? Pero lo más importante de esto, mis hermanos, es que la historia nos lleva a algo más interesante, ¿verdad? Sí. Es que los beneficios, ¿no? Los beneficios que iba a obtener el pueblo de Dios, los beneficios que iba a obtener el pueblo de Israel a través de ese pacto, que ese pacto en sí era la demostración más, ¿cómo lo dijéramos? La demostración más alta, ¿no? Del carácter de Dios, la demostración de ese Dios amoroso y misericordioso que quería rescatar a un pueblo. Rescatarlo y llevarlo a una abundancia que nunca habían tenido, porque así es. Lo que les ofrece es leche y miel, ¿no? Como parte de la historia. Bastante leche y no a dosis, no medida. Así es. Entonces pudiéramos decir nosotros hoy cuánto nosotros podemos tomar de la salvación. De la salvación. Gratuitamente. Dios nos ha dado todo. Infinitamente. Todo lo que podamos tomar, ¿verdad? Todo es infinito, es infinito. Todo lo que pasa. Y además ese pacto también nos muestra el verdadero significado de Dios, cómo se presenta Dios a ese pueblo, ¿no? Como el gran yo soy, ¿no? Así es. También nos da las formas de adoración. Ese pacto nos muestra cómo debemos adorar a Dios, cómo debemos de tener una relación especial con nuestro Dios, ¿no? A través de los sacrificios, ¿verdad? Cómo los sacrificios iban a llevar a un final, que ese final era
el gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Muy bien, entonces para entrar en el primer punto de la lección, hermano Pedro y pastor, hay una pregunta interesante, ¿no?, que surge en base al primer punto de la lección. Dice, ¿cómo podemos describir el cuidado de Dios por nosotros? ¿Cómo podemos describir el cuidado de Dios con nosotros? Sí, fíjese la cita bíblica, Éxodo 19:4, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Parece una descripción gráfica, ¿no?, de cómo el Señor protegió a su pueblo. Si nosotros pensáramos en un momento, hermano Pedro, ¿cómo hace un águila para proteger a sus polluelos? Por ejemplo, ¿no? Bueno, para eso pues tendríamos que ver cómo es este animal, ¿no? Este es un gran animal porque un águila tiene una envergadura de alas de hasta 2 metros y medio, más sin embargo sus polluelos son muy pequeños. Son pequeños. ¿No? Son muy pequeños. Todos caben allí. Todos caben allí, ¿no? Pero este animal pues tiene que enseñarle a sus hijos cómo desarrollarse en el medio donde ellos están. Cómo conquistar las alturas. Cómo conquistar las alturas, ¿verdad? Así es que la descripción que hace el Señor es muy interesante, ¿verdad? Sí, es una descripción muy, muy hermosa, ¿no? Con el águila. Exactamente. Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Recordemos de que Dios tomó primeramente la iniciativa de ¿qué? De buscar al hombre, ¿no? Dios tomó la iniciativa de buscar al hombre, de sacarlo de la esclavitud de Egipto para llevarlo ¿qué? A la tierra prometida. Pero en ese camino también el hombre que salía de allá de Egipto tenía que aprender de lo que el Señor quería que aprendiéramos, ¿no? Que es llevar una vida conforme a la imagen de Dios, ¿no? A lo que el Señor nos ha instruido, ¿no? Así que esta águila hace lo mismo con sus hijos. Ahora, fíjese algo, ahí menciona algo interesante, ¿no? Con respecto a la descripción gráfica. Dice que el águila es capaz de elevarse hasta... una milla, dice la historia, ¿no? Cierta altura considerable, desde allá suelta sus polluelos. Y bueno, el águila padre, pues si el polluelo no es capaz de volar, no es capaz de defenderse de esa caída, pues se abalanza, no lo deja caer. Es la ilustración tremenda que tiene el águila, que él lo suelta y ya cuando él está vigilando hasta qué punto van a llegar. Si él no levanta el vuelo antes de caer al piso, él llega y los arrebata otra vez y los lleva a las alturas y vuelve otra vez de una manera que ellos posiblemente un águila que está recién nacida, o sea, pudiese caer al suelo y morir, pero el padre está allí, no la deja caer, él lo permite que llegue hasta lo más abajo, pero no la deja morir. Así es, y la levanta. Ahora, otra descripción gráfica para hacer más o menos completo el énfasis sobre cómo Dios cuida a sus hijos aquí, ¿no? Deuteronomio capítulo 1 verso 31 dice: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Así es. Solamente quien tiene ahorita el privilegio de ser padre conoce perfectamente cómo cuidar a un hijo en el transitar de esta vida. A ver, en medio del desierto donde los peligros acechan, donde en el día el calor es calcinante, en la noche hay un frío aterrador, la temperatura desciende a ciertos grados centígrados de manera considerable, 10-15 grados bajo cero. Sí, entonces el desierto, es totalmente contradictorio, ¿no? Sí. Y en medio de tantos animales depredadores que pueden existir allí, pues el pueblo de Israel caminó en medio de todos estos peligros, pero allí estaba el Padre, cuidando, protegiendo. Dios siempre le dio una protección. Así es. Aun cuando ellos en medio del desierto las serpientes venían, Él les daba una solución. Así es. Cuando le faltaba el agua, la peña brotaba de la sequedad. Así es. Cuando tenían hambre, les daba maná del cielo.
pan del cielo. Y así sucesivamente, una y otra vez, en los embates del desierto, en los peligros del desierto, Dios estaba allí como un padre amoroso para poder rescatarlos, para poder salvarlos y no dejarlos morir. Ahora, pastor y hermano Pedro, viendo o considerando cómo Dios cuida a sus hijos, nos enseña a nosotros cómo debemos cuidar a nuestros hermanos. ¿Somos nosotros guarda de nuestros hermanos? La gran pregunta de Caín. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano, no? Esa es una pregunta, esa es una declaración muy tremenda, ¿no? Que ha existido desde de lo más antiguo de la historia de Caín, pero cómo nos ilustra a nosotros, que somos ese pueblo de Dios, el cuidar de nuestro hermano, no ponernos en la misma actitud de Caín, sino más bien nosotros no preguntarnos, ¿soy yo guarda de mi hermano? Sino más bien, si soy guarda de mi hermano, claro, si lo cuido, si lo protejo. La pregunta de Dios en ese momento tuvo sentido. Claro. ¿No? ¿Dónde está tu hermano ahora? Correcto. ¿Ves? Entonces... Y nosotros deberíamos preguntarnos también. Sí. Recordemos que es un mandato de Dios, ¿no? Cuando el Señor, en Mateo 25 habla del juicio a las naciones, casualmente ahí está la pregunta, ¿no? Sí, así es. Ahí está la pregunta, ¿no? Cuando le dicen Señor, ¿y cuándo te vimos enfermo? ¿Te vimos hambriento, en la cárcel? ¿No? Y la respuesta está ahí. Así es. Sí, cuando lo hiciste a uno de los más pequeños, a mí también lo hiciste, ¿no? Correcto. Entonces ahí está la respuesta. Y qué tremendo, ¿no? Cosas Somos que muertos. ni siquiera, que son cosas triviales, ¿no? Cosas de la vida, que pasa, que no son pecados morales como la gente piensa, ¿no? Sino que el juicio de las naciones, ilustrado con lo que le pasó al pueblo de Israel, es una trivialidad. O sea, cuando estuve enfermo, cuando estuve... Pero Dios allí estuvo, o sea, Dios colocó en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para que nosotros atendamos esas necesidades y podamos ir a donde nadie va. Sí, es el ejemplo a seguir, ¿no? Es el ejemplo, el Señor dio el ejemplo. Bueno. Simplemente, pues, por muchas razones, ¿no? Sí. Si lo llevamos en nuestros actuales días, tal vez nosotros decimos, bueno, ¿cómo voy a hospedar yo a un extraño en mi casa, ¿no? Si para medianoche y me roba o qué sé yo, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es tratar de hacer lo que nosotros podamos hacer, hacer lo que, como dice el dicho, que no se entere la izquierda lo que Dios no ha cambiado todavía. Derecha, sí, Dios no ha cambiado. Y eso mismo que le exigió al pueblo, aún no lo exige a nosotros. Y que nosotros saquemos las excusas, 1001 excusas, bueno, pero si me roba, no me roba, igual sigue siendo el mismo Dios. Exactamente. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así es. Bueno, para entrar en otro punto interesante, pastor y hermano Pedro, miren, en el libro de Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7, hay un versículo muy interesante en el cual yo creo que es importantísimo que nosotros profundicemos para que nosotros podamos ver el carácter de la redención que Dios establece en su palabra y lo que ha hecho por el ser humano. Dice la lectura así, dice: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, ¿no? Entonces, en base a esta base o a esta lectura, hacemos la siguiente pregunta, más allá del lugar, ¿no? Más allá del lugar, más allá de que sea Egipto, la metrópolis de la época. ¿De dónde iba a sacar al Señor al pueblo? ¿De qué lo iba a librar? De la esclavitud. De la esclavitud, de la servidumbre de Egipto. Egipto pues representa lo malo en este tiempo. Dice el pastor Alejandro Bullón, representa el diablo. Él lo dice así clarito. O sea, Egipto representa el diablo. La esclavitud, la servidumbre. Dios rescata a su pueblo, saca el residuo, porque la redención está en ese residuo, lo que quedó, el residuo que sale,
que sale floreciente y es el que Dios pues acapara para él y le da sus promesas, le da su pacto, lo trae a una tierra extranjera para cumplir esas promesas. Bueno, pastor, yo creo que el punto es discutible, ¿no? Porque si estamos hablando de 400 años, ¿no? ¿Cuántas generaciones pasaron en ese tiempo? ¿No? Entonces ellos vivieron en una nación, hermano Pedro, idólatra, que no adoraba al verdadero Dios. Entonces yo creo que ellos eran politeístas, tenían muchos dioses, adquirieron costumbres, y dentro de esas costumbres pues ellos adoraban a dioses falsos, ¿no? Claro. Entonces fíjese, fíjense lo enfático que es Dios. Yo soy Jehová, recordando el tema de los nombres de Dios, ¿no? O sea, el Dios autoexistente, yo soy Jehová el que cumple las promesas, Yahvé, yo soy tu fiel redentor, yo soy tu salvador, yo soy el que soy, yo soy el que soy, ¿no? Entonces, fíjense algo, dice, yo os sacaré, yo os tomaré, os libraré, os redimiré, os tomaré. Y tiene razón, ¿no? En su autoridad de decir todas estas cosas. ¿Ves? Exactamente. Bueno, ese yo os sacaré, os tomaré, pues era una atribución que Dios se estaba dando porque era su pueblo escogido. Así es. ¿No? Era el pueblo escogido de Dios, y por tanto, pues esas son atribuciones que el Señor tiene para sus hijos, ¿no? Lo más importante de esto es que volviendo un poquito ahí prácticamente al tema anterior que acabamos de discutir, el Señor siempre está al control y tiene conocimiento de todo lo que le pasa al ser humano. Es interesante, hermano Pedro, lo que usted acaba de mencionar. ¿Por qué? Porque Dios siempre está atento a las vivencias del ser humano. O sea, ¿qué cosas no padezca su pueblo que Dios no lo sepa? Exacto. ¿Qué sufrimientos no acarrearía Israel en Egipto? Que llegó hasta lo más alto de hacer bajar a Dios en ese momento y poder hacer todo ese despliegue de poder para poder, número uno, liberarlos de las tareas pesadas de Egipto. Esa yo creo que es una de las partes más importantes, porque recordemos que el esclavo no tenía derecho a nada, ¿no? A nada, ¿no? El esclavo era esclavo. Si el amo quería quitarle la vida, le podía quitar la vida. Si le podía quitar un brazo, se lo podía quitar, ¿no? Podía hacer con el esclavo lo que quisiera. Así que por esa razón el Señor pues se apiada de su pueblo, ¿no? Porque ¿qué era lo que pasaba, no? El pueblo simplemente decía que Dios se había olvidado, ¿no? Sí. Pero Dios estaba ahí. Simplemente tenía que cumplirse primero la profecía que el Señor había dado, 400 años de esclavitud. Así es. El Señor fue muy bueno con su pueblo en esos 400 años. O sea, en una esclavitud donde perdieron su identidad, perdieron todo, la adoración verdadera, donde Dios tuvo ahora que recordarles, ¿no? Cuando llegan al Valle del Sinaí, Él les recuerda porque ya habían olvidado parte de la esencia de lo que era el verdadero Dios. Ellos adoraban, o sea, estaban sometidos, ¿no? a todo tipo de adoración en Egipto y a una esclavitud de tareas terrible, tanto que el faraón, cuando Moisés va a pedir a su pueblo para sacarlo, aún impone más cargas sobre ellos, y eso en el plano espiritual, pues Dios lo lleva a este tiempo también. ¿Cómo eso puede aplicar a nuestra vida en este siglo XXI? Dios quiere librarnos de las ataduras de este mundo, de las cargas de este mundo, de las tareas rigurosas de este mundo, y sacarnos a una experiencia nueva con Él, a una experiencia donde podamos caminar ligeros, que no nos falte nada, porque Él es nuestra provisión, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es nuestro Redentor, y poder seguir adelante, ¿no? En medio de este mundo lleno de tareas rigurosas que hacen que a veces carguemos un saco de papas atrás en esa espalda y que no hayamos qué hacer. Y esa es la solución de Dios. Ahora, fíjense algo, ¿no, hermano Pedro y pastor? Generalmente el concepto de esclavitud siempre estaba asociado a una deuda, ¿no? Ahora, ¿qué deuda tenía el pueblo de Israel con la nación egipcia? O sea, no tenía ninguna deuda. No tenía ninguna deuda, ¿no? Y quien los rescató, porque es el concepto, ¿no? O sea, cuando alguien tenía un esclavo bajo su dominio
y el pariente más cercano quería recuperarlo, tenía que pagar a cambio. Así es. ¿Ves? Entonces, ¿qué tenía que pagar el Señor para poder recuperar a su pueblo? Sí, bueno, vemos alguna de los textos, ¿no? Vamos a ver aquí en Levítico 25, el versículo 47, dice la palabra de Dios: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendimiere el forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Entonces ahí vemos una cantidad de acuerdos, ¿no? Que había que hacer para poder o salvar a alguien, ¿no? Para que no fuese más esclavo. Pero fíjese, Dios quería llegar a un acuerdo con Faraón. Claro. O sea, quería negociar la salida de Israel, pero finalmente no lo dejó, ¿no? Entonces, Dios en su soberanía pues tuvo el derecho de presentarse como la persona que iba a rescatar a ese pueblo. Sí, así es. Sin nada a cambio, ¿no? Es correcto, sin nada a cambio. De hecho, todo lo contrario, en vez de beneficiarlo, pues terminó completamente dejando en desastroso estado a la nación. La historia de Israel ilustra, ¿no? Los pasos de Jehová, la historia de Israel. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos no debían nada, ellos se hicieron deudores. Igual pasa hoy en día. Hay gente que tiene deudas con Dios. Tiene deudas con Dios. Y ahí está la oración modelo, ¿no? Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, las deudas, a veces nosotros, aunque no somos deudores, ¿verdad? Como en el caso de Israel, ellos pues tal vez les recordaba, dice la historia de Israel, que les recordaba tal vez el sometimiento que tuvieron los hijos de Jacob, ¿verdad? Cuando fueron a Egipto a comprar granos, porque allá era donde estaba la abundancia y tal vez en Canaán, en la tierra donde estaban ellos, no había esa provisión y tuvieron que emigrar a Egipto. Y ahí entonces es donde se aprovecha el faraón para someterlos después que muere José, porque llegó un faraón que no conocía a José. Y entonces empieza ese desastre de leyes y cosas que se impusieron para poder arreglar el camino del pueblo de Israel, que es lo que Dios siempre ha querido, ¿no? Para poder restaurar, para poder sanar, para poder proveer en tiempos de dificultad. Ahora, esto hace una perfecta ilustración, ¿no? Hablando un poco acerca de lo que fue la promesa de la simiente de Abraham, porque sí teníamos una deuda, ¿no? Uh-huh. Pero no una deuda con Egipto. Nosotros no tenemos una deuda con Egipto, pastor, usted lo mencionó hace un momento. Nuestra deuda es con Dios. Es con Dios. Pues somos deudores con Dios. Somos deudores. Entonces, aunque Él ya pagó en la cruz del Calvario el precio por el pecado, aún seguimos siendo deudores. Pero ya Él nos libra de esa deuda. Así es. ¿Ve? Pero seguimos siendo deudores porque esa paga tiene que caducar encima de alguien. Así como era en el caso de ellos. Bueno. ¿A dónde va a ser caducada esa carga? Bueno, al final de cuando Cristo venga, se le ponen todos los cargos a Hazael o a Azazel, y tiene que estar durante 1000 años cargando eso, y finalmente se le da la ejecución al final, y ahí sí no queda ninguna deuda. Muy bien, entonces vamos a entrar al clímax de esta lección, hermano Pedro, ¿no? Hablando acerca del pacto del Sinaí, que creo que es lo más interesante, ¿no? En esta, o que destaca esta lección. Dice, la lección habla sobre 3 acontecimientos importantes que se manejaron allí en el Éxodo. Uno de ellos fue la liberación de Israel, la salida de Egipto. El otro fue el pacto del Sinaí, ¿no? Y el otro, el establecimiento del santuario. El sistema de la religión de Israel. Realmente el santuario pues era como el canal o el medio
para poder llegar a lo que Dios quería en el Sinaí. Ahora, fíjense, en base a estas tres cosas, ¿cuál de estos tres acontecimientos fue el más importante? ¿Y por qué fue necesario? ¿Qué podemos decir acerca de eso? Bueno, según lo que hemos estado estudiando y leyendo, pues el más importante o el clima de ese estudio del Pacto del Sinaí, pues tiene que ver con eso, ¿no? Y aún los salmistas lo decían. Mire que el salmista dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá? Mi socorro. Y ahí estaba lo más importante. ¿De dónde vendría el socorro para el pueblo de Israel que venía peregrinando por el desierto? Llegar al monte, alzar los ojos a los montes, era mirar el Sinaí, donde estaba la provisión, donde promesa, Dios se iba a manifestar a su pueblo. Así es. Y también, bueno, este pacto en el Sinaí representaba la salvación. Representa la salvación para el hombre, ¿verdad? Porque el Señor instituyó allá qué se debía de hacer para llegar a obtener la salvación. Sí, correcto. ¿No? Entonces, es muy interesante que el Señor instituyera, ¿no? Y dice la historia que el Señor primeramente se preparó el pueblo para darle la instrucción. Se le entregó la instrucción y luego que dijo el pueblo: sí, cumpliremos todo lo que el Señor ha dicho. Obedeceremos lo que el Señor ha dicho, ¿verdad? Entonces ahí está representado el plan de salvación. Entonces fíjense ahora, ¿no? Hablando de la importancia de lo que este pacto creo que es todavía, y es interesante porque muchos dicen que ya este pacto, ¿no? o esta ley moral, o la ley de Moisés, como la llaman, fue abolida, que si existe, que si todavía está activa. Entonces es interesante que nosotros podamos mencionar acerca de esto, porque yo creo que mucha gente necesita saber cuál es la verdad del asunto, qué es lo que revela la Biblia acerca de esto. Ok, muy interesante, ¿verdad? Cuando uno habla con las personas, y más que todo en la iglesia y fuera de la iglesia, y uno habla de la ley de Dios, lo que las personas le dicen es que la ley de Moisés, no la ley de Moisés, ¿no? Pero es importante en este momento demostrar qué fue lo que escribió Moisés y qué fue lo que escribió Dios. Así que para eso vamos a ir un momentico en el libro de Éxodo. En el capítulo 24, versículo 12. Éxodo capítulo 24, versículo 12. Vamos a ver varios textos bíblicos para eso. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces, ¿qué está queriendo decir este texto bíblico? Que el Señor es el que se está atribuyendo, ¿qué? La escritura de los 10 mandamientos, ¿no? Simplemente le dice a Moisés: prepare las tablas de piedra, pero ¿qué? Dice que y mandamientos que he escrito para enseñarle. O sea que el Señor se está atribuyendo aquí de que Él fue el que escribió la ley. El autor de la ley. Otro texto bíblico que podemos ver, Éxodo 31, 18. ¿Qué dice allí? Allí entonces vemos que en Dios es el que se atribuye la responsabilidad, ¿no? De lo que es la ley de Dios. Éxodo 31, 18. Dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces ahí no está mencionando a Moisés, ¿no? Simplemente el Señor dice que fue él que las escribió con el dedo de Dios. Otro texto bíblico que podemos ver es Éxodo 34, 28. Allí mismo. Exactamente. Dice: y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas
Las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Así énfasis, ¿no? Énfasis. Exactamente, ¿no? Da un énfasis especial. Entonces la pregunta sería, ¿qué escribió Moisés? ¿No? ¿Qué escribió Moisés? Bueno, porque Moisés también tuvo parte en la elaboración de algunas leyes. Y vamos ahí al libro de Deuteronomios. Capítulo 31. Versículo 24 al 26, pastor, si lo tiene ahí. Y cuando acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, dio órdenes a Moisés, a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testimonio contra ti. Entonces, pastor, la pregunta sería, ¿qué escribió Moisés? Ahí está. ¿Qué leyes escribió Moisés? Recordemos de que el Señor había varias leyes, ¿no? Exactamente, el Señor instruyó a Moisés sobre varias leyes que tenía que darles para que el pueblo las conociera, ¿no? Sí, estaban las leyes ceremoniales, ¿no? Leyes ceremoniales, leyes sanitarias, leyes civiles, de convivencia, leyes civiles, leyes que cuando se cometía un pecado que se debía de hacer. Entonces muchas personas pues confunden estas dos leyes. La ley escrita por Dios y la ley escrita por Moisés. Y las leyes estas dos leyes tienen algo muy interesante. Una de las leyes, la ley moral, ¿dónde iba? En el arca. Dentro del arca, exactamente. Y estas leyes ceremoniales, ¿dónde iban? Aquí lo dice bien claro, dice: tomad el libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. O sea, estaba afuera. Era un rollo que estaba afuera. Del arca. Entonces, esto, mis hermanos, nos aclara de que pero la ley moral hace énfasis que estaba en el arca. Dentro del arca. Estaba dentro del arca. Entonces, esto nos demuestra de que no es la ley de Moisés, sino es la ley de Dios, ¿no? Okay. Y que está activa todavía, ¿no? Que está activa todavía. Es decir, que el cuarto mandamiento que habla acerca del sábado, pues es un mandamiento activo, que está allí con el objetivo de que nosotros, o que nos sirva como señal, como lo establece la Escritura. Correcto. Es una señal entre Dios, que es nuestro Dios, y nosotros como su pueblo. Y si va dentro del arca, ¿qué quiere decir? Que va a perdurar, ¿para qué? Para siempre. Así es. ¿No? Va a perdurar para siempre. Sí. Muy bien, entonces entramos ya lo que es el final de la lección, hablando acerca de las promesas, ¿no? Hay un versículo interesante que quiero compartir ya para ir finalizando. Romanos capítulo 9, versículo número 31 y 32, ¿no? Donde establece allí algo interesante. Dice: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, ¿no? Exactamente. Hablando acerca de la salvación por obras, que si es por la fe, que si es por la gracia. Incomoda a mucha gente hablarle de la ley de Dios activa todavía y vigente a las personas que quizás de otras denominaciones, y muchas veces también es incómodo para personas de dentro de nuestra denominación hablarles acerca de la gracia cuando nosotros no mencionamos la ley, ¿no? Entonces se vuelve un poco incómoda la conversación. Tenemos que referir lo que Dios ha dicho siempre en su palabra y lo que aún los reformadores como Martín Lutero pues hicieron, ¿no? Martín Lutero formuló y él concluyó y dijo que la fe está es la suma de las obras o la ley, ¿no? Fe más obras o ley es igual a la gracia. Es decir, al regalo de Dios. Así es. Y nosotros pues obedecemos la ley, la obedecemos porque amamos a Dios. Es una característica del verdadero amor de Dios. Así es. Y sí, yo quisiera compartir con ustedes un texto del libro El Camino a Cristo, en la página 61, ¿no? Hablando de la fe y las obras, ¿no? Dice así: esa así llamada fe en Cristo, que según se declara exime a los hombres de la obligación de la obediencia a Dios, no es fe sino presunción. Por gracia sois salvos por medio de la fe,
Mas la fe, si no tuviere obras, es de suyo muerta. Jesús dijo de sí mismo antes de venir al mundo: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y cuando estaba por ascender a los cielos, dijo otra vez: yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así es. Y otro texto y otro parágrafo de este libro también nos dice: no ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. De la fe. Es decir, es interesante porque no establece que la salvación es por obras. No establece que yo estoy eximido de responsabilidades en base a esa gracia que el Señor me ha dado para ser salvo, ¿no? Entonces, quizás muchas veces nos equivocamos en la forma en como nosotros vemos la ley, porque la ley, o sea, estamos quizás acostumbrados a ver la ley como un rotundo no. Exactamente. A la hora de verla como y observarla. Una liturgia. Sí, como algo prohibitivo, de carácter prohibitivo. Pero lo que realmente Dios quería lograr con esta ley era que fuera para nosotros ¿qué? Un cerco de protección. Era un cerco de protección porque entonces, es que los protegía a ellos de todo. De todo, así es. Uno lee el decálogo, los 10 mandamientos, y es un cerco de protección en todas las dimensiones, y tanto ahora, para animales como para personas. Ahora, un cerco protector que me recuerda a mí, o que más bien me conduce a la promesa, ¿no? O sea, nosotros quizás debemos ver la ley desde este punto de vista. Algo que me protege y me conduce a una promesa. ¿Qué promesa? La promesa de la salvación. La promesa de la salvación. Aunque la ley no nos salva, ¿no? Simplemente claro, la ley nos muestra el pecado. Así ¿no? es. Pero si nosotros decimos que tenemos fe, ¿no? Una demostración de la fe es la obediencia a esa ley. Así es. ¿no? Como por ejemplo Abraham cuando salió de tierra de Ur, ¿no? O sea, le obedeció Abraham a Dios, o creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué creyó? Bueno, porque se manifestó a través de su obediencia ese creer. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que hemos llegado al final de esta interesante lección. Hemos aprendido cómo Dios se toma el atributo de describir gráficamente, hermano Pedro y pastor, la manera en cómo Él nos cuida. Y cómo Él lo quería proyectar esa descripción para la salvación. Así es. Porque esto es para la salvación, así para es. redimirnos. Así es. Y hemos visto también de que nosotros somos guarda de nuestro hermano, ¿no? Tenemos somos cartas abiertas al mundo, dijo Pablo. Además, lo que nosotros hacemos impacta en otras personas e incluso en los débiles en la fe, como quizás la Escritura lo menciona. Es importante la manera en cómo nosotros nos conducimos delante de ellos. ¿Ves? Exactamente. Y de ahí vienen tantas promesas de Dios si nosotros le hacemos caso, ¿no? Así es. El que le hace caso a Dios pues recibe sus promesas. Así es. Porque si nos ponemos nosotros a analizar todos los pactos que Dios hizo con el hombre tenían el condicional, la obediencia. Así es. Moisés obedeció, ¿no? Abraham obedeció, ¿no? El pueblo dijo sí. Y obedecieron por la fe, porque veían por la fe, no porque veían en su nariz lo que estaba, sino lo que venía, ¿no? Entonces ese es el ingrediente principal, y la fe hoy en día debe ser para nosotros una motivación. ¿Para qué? Para buscar al Señor, ¿no? Así es. Para buscar al Señor. Entonces, queridos televidentes, recordemos lo que hemos aprendido el día de hoy. La ley moral de Dios es una ley que está activa, está vigente, es un cerco de protección para nosotros porque Dios quiere librarnos de grandes males futuros. ¿Está bien? Entonces, hermano Pedro y el pastor, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Esperamos pues que ustedes hayan disfrutado de esta programación, pero antes de finalizar quisiéramos orar. ¿Está bien? Hermano Pedro, condújanos en oración, por favor. Oremos. Maravilloso, eterno Dios, que tú moras en lo alto y sublime de los cielos, Señor. Para ti sea la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos. Amén. Gracias, Señor, te damos porque nos permitiste estudiar esta lección
que nos demuestra, Señor, de que tú estás siempre al control de todo y estás pendiente de lo que le sucede al ser humano, Señor. Nos acogemos a tu promesa, Señor, al pacto que tú hiciste allá en el Sinaí, lo tomamos para nosotros, Señor. Simplemente ponnos en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor. Amén. Bendícenos en esta noche y llévanos conmigo a nuestros hogares, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Señor. Amén. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Querido, a través de la ley que Dios dio en el monte Sinaí, Dios estableció no solamente un pacto, sino que entró en un estado relacional con su pueblo. La ley de Dios es un cerco protector para nuestra vida, y así debemos verla. Les invito a que cada semana sintonicen el canal y activen las notificaciones, para que cada vez que salga un programa al aire, tú puedas disfrutar de la programación. Comparte el link con tus amigos, con tus familiares, con tus vecinos y con todo aquel a quienes creas convenientes que puedan escuchar esta programación. Recuerda, conectados con Dios a la luz de su palabra. Dios les guarde, Dios les bendiga y tengan todos un feliz sábado.